Continuamos con la siguiente ponencia, en la que la excusa del deporte nos permitirá hablar de dos figuras esenciales en la práctica de la lectura, que lo son también en la práctica del deporte: el entrenador y el entrenado, es decir, la persona que entrena y la persona entrenada. Silvia Font es exjugadora y actual entrenadora de baloncesto. Ha ganado varios trofeos a nivel nacional como jugadora y como entrenadora. Y en 2005 fue elegida como la mejor entrenadora en la fiesta del baloncesto catalán. Hablamos con ella en el primer número de la revista Corazón Lector y lo que nos contó nos pareció tan interesante, y en su conversación nos compartió algunas perlas tan valiosas que decidimos que teníais que conocerla y que debía estar en este segundo Congreso Corazón Lector. Y aquí la tenemos. Montserrat ha mantenido con ella una conversación en la que analizan los paralelismos entre deporte y lectura. Es un placer presentaros a Silvia Font. Pues damos la bienvenida a Silvia Font, que es nuestra entrenadora de Corazón Lector. Entonces, a Silvia la conocimos hace unos años cuando decidimos hacerle una entrevista para nuestra revista Corazón Lector, y donde queríamos mostrar los paralelismos entre el entrenamiento lector y un entrenamiento físico al que ya estamos acostumbrados, ¿no? Y resulta que salieron cosas tan bonitas, tan interesantes, y realmente se confirmaban todos estos paralelismos, que quisimos invitarla otra vez para Corazón Lector 23, y así empezamos esta entrevista a Silvia Font. Ella ha sido jugadora de baloncesto y ha ganado unos cuantos títulos. En el currículum que os dejamos siempre antes de la entrevista lo podréis consultar, y en estos momentos es entrenadora, ¿no?, de baloncesto femenino. Entonces, las preguntas empezarán primero, ¿no? Tenemos, primero para conocerla a ella, ¿no? Si nos puedes contar un poco cómo fue tu camino personal y profesional para llegar a convertirte en eso, ¿no? En una jugadora primero y luego en una entrenadora. Bueno, empezó como todo, jugando, que es la parte más bonita que tiene la vida, ¿no? Entonces, jugando y jugando desde el punto de vista de compartir, de estar no sola en esos momentos, sino de poder todas esas cosas que tú sabes hacer, compartirlas con más gente. Y bueno, la competición es una cosa que me encanta. Bueno, por familia también tienes el baloncesto por allí y vas jugando, juegas a todo, ¿eh? Pero al final, porque físicamente soy más alta y así cortota, pues el baloncesto fue lo que escogí. Muy bien. Y como jugadora, ¿no? Ahora, como tienes esta parte, hemos dicho, ambivalente, ¿no?, como jugadora y como entrenadora. Como jugadora, ¿tú qué dirías que son las cosas más importantes que tiene que tener un jugador, o lo más importante que tú aprendiste como jugadora? Bueno, lo más importante, lo básico, es que te tienes que divertir, que te tiene que gustar. Si no te gusta, es un esfuerzo que no... Por tanto, lo que realmente hay que conseguir es que cuando entras en pista, cuando estás con el grupo de gente, has de buscar aquello. Tiene momentos de todo, hay momentos complicados, difíciles, pero el objetivo final tiene que ser divertirse, pasártelo bien y tener ganas de volver a entrar en la pista. Y esa es una de las cosas que más intentamos transmitir a nuestras jugadoras también, ¿no? Si no te diviertes, no vas a conseguir nada. Y para divertirse, uno tiene que estar, creo, en buena forma física. Evidentemente, tienes que tener, es como si quieres hacer un buen plato, tienes que tener buenos elementos para construir ese plato, ¿no? Sí, la forma física es básica para poder ejercer cualquier acto que hagas. Tienes que hacerlo a la máxima velocidad, máxima precisión, máximo equilibrio, y esos son elementos que hay que entrenar. Si no los entrenas, es que no lo vas a disfrutar tampoco. Si tú quieres llegar a un sitio y no consigues porque te falta fuerza, te vas a tener que coger fuerza para poder llegar a ese sitio, ¿no? Es decir, que ya va implícito una cosa con la otra. Y tú, bueno, recordemos que no hemos dicho que estamos hablando de jugadoras de élite. Sí. Estamos hablando de que hay un nivel de exigencia alto. Muy alto, sí, porque ellas han decidido que quieren ser profesionales de eso. Entonces, algo hay que dar a cambio, y es mucha dedicación, muchas horas. ¿Y a qué edad deciden? ¿A qué edad normalmente las chicas, en este caso chicas, será lo mismo con los chicos, deciden que quieren dedicarse, quieren
Bueno, hay gente de en todas las franjas de edad, pero claro, cuando ves a alguien que tienes un ídolo, ves un referente que te gusta, ves algo que estás haciendo y que eso está allí delante, evidentemente decides pues que quieres dedicarte a eso. Puedes tener 7 años como puedes tener 12. Hay quien empieza más tarde, hay quien empieza con un deporte y luego cambia, pero teniendo referentes, es básico tener referentes para tomar esa decisión, pero como en cualquier otra carrera, me imagino. Sí, pero a los 7 años sigue siendo un juego el deporte, aunque uno internamente lo diga Bueno, o no. eso ha avanzado mucho ya, ¿Sí? ¿eh? Ahora mismo hay, yo creo que, para desgracia para mí, porque va todo demasiado deprisa, pero ya con 7 años ya hay niños y niñas que están compitiendo y tienen claro lo básico. Todo el mundo quiere ser Messi, Ya. ¿no? Claro, en baloncesto femenino no llegas a tanto, pero ahora se ve mucho por la televisión. Hay muchas jugadoras y te dices, yo quiero ser Alba Torrens o yo quiero ser... Hasta ahora todo el mundo quería ser Laia Palau, que es lo que más se veía, y la gente pues con 7 8 años llevan con su camiseta, ¿no? Claro. Y yo quiero ser como ella, pues quiero ser como ella, ¿vale? ¿Qué vas a dar? ¿Qué vas a ofrecer? ¿Qué vas...? Muy pronto ya. Muy bien. Este es un punto que la otra vez cuando hablamos sacaste la pregunta de qué estás dispuesto a ofrecer. Exacto. ¿No? Claro, porque no es yo quiero, pero sin hacer nada. Tú quieres una cosa, tienes que, vale, para llegar hasta aquí tienes que hacer recorrer este camino. ¿Qué vas a dar tú para ser capaz de llegar? ¿Vas a levantarte pronto? ¿Vas a correr tanto? ¿Vas a entrenar tanto? ¿Vas a estudiar en esta franja para poder tener tiempo para? Aprenden a organizarse para poder llegar donde quieren. Y esto me acuerdo que la otra vez pensé, esto significa que las personas que se dedican al deporte quizás crecen más a nivel de madurez personal, de compromiso con ellos mismos y con el entorno. Sí, sí, totalmente. Yo me hace mucha gracia porque cuando entran aquí en la residencia Blume, claro, vienen a vivir aquí, se separan de sus familias y muchas madres dicen, "No, pero si ella esto no va a ser capaz de hacerlo, ¿cómo ella va a pedir hora aquí para que la visiten y para ir de aquí a aquí?" Digo, cuando las dejas solas, luego ves la capacidad que tienen, la enorme capacidad de hacer de todo, que a veces el impedimento somos las madres, no son o los padres o los padres, ¿no? Pero que cuando las dejas solas en el camino, si saben dónde van, lo recorren fácilmente. Vale, bueno, esto hay que tomar nota, ¿no? Sí, Porque es uno sí. de los problemas que tenemos en la sociedad, ¿no? Que hemos pasado a esta sobreprotección a veces y que no dejamos crecer a los chicos. Y luego cuando son mayores y queremos que hagan lo que tienen que hacer y no son capaces de hacerlo, La responsabilidad es nuestra, es nuestra. Sí, sí, Bueno, sí, sí. sí. Muy bien. Tú has hablado de juego, has hablado de divertirse, ¿no? Sí. Pero estamos hablando de deporte y esto quiere decir que sale una terminología que es ganar y perder. Total. ¿No? Entonces, aquí mi pregunta es, ¿cómo es esta dicotomía, ¿no? En el deporte y en la vida? Bueno, la verdad es que es una de las cosas que más cuesta a veces es enseñar a perder, saber ganar todo. No sabe todo el mundo tampoco, ¿eh? Pero lo que te da el perder es que tienes que coger nuevas estrategias para poder llegar a conseguir lo que realmente buscas, que es ganar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué me ha faltado esta vez? ¿Qué necesito? ¿Dónde? ¿Qué recursos puedo tener? ¿O qué tiene la persona o el equipo que me ha ganado que yo no he tenido para poder? Entonces, yo, una de las cosas que siempre comento a mis jugadoras es que el error te ayuda. Si no te equivocas, no puedes aprender, porque no sabes dónde tienes que mirar, ¿no? Y que se aprende del error. Y entonces vas perfilando y vas mejorando ese error para que realmente sea una ventaja. Y luego el saber ganar, ¿no? Tengo que aprender a ganar y saber que no me puedo relajar, porque la que tengo detrás va a dar el máximo la próxima vez y va a ver mis puntos débiles para poderme... Y ahí siempre es un aprendizaje. Tanto si ganas como si pierdes, siempre estás aprendiendo o para mejorar unas cosas o para no dejar de perder. Claro, esto es una cosa que, por ejemplo, en nuestro caso, cuando trabajamos con niños con dificultades de lectura, este es un punto muy importante, porque ellos, como tienen dificultad de lectura, sienten mucho que pierden muchas veces. Sí. ¿No?
Entonces, tenemos que inculcar esto y es muy difícil de inculcar. Ujú. No sé si tú tienes alguna estrategia más que el beneficio que encierra el propio error como elemento para aprender. Bueno, el problema que a veces tiene el no entender que el error te ayuda y mejoras es que acaban enfocando en el sitio que no tocan. Dejo de hacer cosas para no equivocarme. Claro, claro, y eso es un problema. Entonces, claro, tú te enfrentas a otra persona en el deporte. Si dejo de hacer eso para no equivocarme, la otra persona lo ve y eso es un punto débil. Es lo que decimos, no puedes dejar que vean sangre, porque si ven sangre es muy todo... Sí, es una metáfora. Sí, una metáfora. Sí, pero que es real en la vida real. Cuando es lo que ves en los animales. Si ves sangre, vas a morder donde ves la sangre. Porque es cuando tú tienes horror y dejas de ejecutar esas acciones porque tienes miedo a ese error, lo que estás dándole es una herramienta más a tu enemigo para que pueda llegar a ese punto. Entonces, claro, no solo a nivel del otro equipo, sino a nivel de ti mismo. Ostras, es divertido tener ese reto y decir, no consigo, ostras, a ver si lo consigo. La satisfacción que tienes cuando consigues hacer algo que no había manera de hacer es enorme, muy por encima de la que haces algo y te sale a la primera. Porque, ostras, cuando algo te cuesta un esfuerzo, le das muchísimo más valor. O sea, que Y acaba siendo una parte fuerte tuya. Es curioso, aquello que más te cuesta conseguir acabará siendo una de las partes más fuertes que vas a acabar teniendo, porque te ha costado conseguirlo. Pues ves, esta es una muy buena cosa para recordar a las personas que trabajan con niños con dificultades, que les recuerden, porque si no se vive siempre desde la tristeza que provoca no conseguir algo. En cambio, lo podemos positivizar diciendo, esto que ahora te cuesta más, si lo trabajas y lo superas, por mucho que te cueste, va a acabar siendo tu punto Yo me fuerte. acuerdo que una de las cosas que más les suelo decir es que acabarás siendo mejor en aquello que más te cuesta. Y cuando yo, por ejemplo, como entrenadora, aquello que más me costaba hacer como jugadora es lo que mejor enseño ahora. Porque me costó tanto esfuerzo aprenderlo que ahora es uno de mis puntos fuertes a la hora de enseñarlo, de transmitirlo, porque tengo todas las herramientas para decir, yo he pasado esto y es esto. Digo, lo encuadras y te cuesta mucho menos. Mira, nos has dado tres. Genial. Tres. Compartir es bueno. Exacto. O sea, sí. el primero es la satisfacción de superar aquello que te está frenando, digamos. La segunda sería el visualizar el éxito que va a venir después y luego convertir justamente ese punto débil en tu punto fuerte gracias a haberlo superado. Exacto, porque es que has invertido mucho más tiempo en ese que en el resto. Sí. Y me acuerdo que la otra vez me regalaste una frase que decía, no puedes ganar si no sabes perder. Totalmente, sí. Y a quien le cuesta perder, realmente es como una especie de frustración, ¿no? Un conflicto con ella misma a la hora de tener que hacer las cosas. Forma parte del juego. Ganar y perder forma parte del mismo. Es la misma moneda con dos caras y vas jugando y sale una, sale la otra. Muy bien. Y como jugadora, ¿qué cualidades crees que se necesitan para alcanzar la excelencia? Bueno, primero tienes que tener condiciones. Eso es básico. Pero yo me he encontrado con gente que tiene muchas condiciones, pero si no tienes la cabeza clara dónde quieres llegar, no sirve para nada, y mucha voluntad y esfuerzo. Y en cambio, gente que no tiene tantas condiciones físicas, esa gente, si trabaja mucho, acabará consiguiendo más cosas que no quien tiene. Ahora, quien ya tiene las condiciones físicas y las condiciones mentales, para eso son los top. Claro. Los que llegan arriba, los top. O sea que la genética les ha ayudado, pero luego ellos han tenido un objetivo claro que les ha puesto en marcha. Yo una de las cosas que les digo, aquí os ha traído, cuando entran en el centro de alto rendimiento, digo, aquí os ha traído a vuestras condiciones. Pero lo que os va a llevar lejos no es eso, es el esfuerzo que le pongáis. Sin el esfuerzo, esas condiciones no van a servir absolutamente para nada. Sí, para ser del montón, pero no es eso para lo que vienen aquí. Y en la época en que vivimos, ¿es verdad que cada vez hay menos conciencia de esfuerzo? ¿Se nota también en los deportistas de élite?
Sí, lo que ocurre es que focalizado en esto, no, me explico. Es decir, lo ves alrededor en muchas cosas, ¿no? Pero cuando ya te metes dentro de lo que es el trabajo ya implica eso. Entonces, como no se salen de ese espacio de trabajo, ahí aprenden a tener. Es decir, el deporte les ayuda a tener esa cultura del esfuerzo. Es un poco al revés, ¿no? Es decir, me acostumbro tanto a esforzarme que cuando salgo fuera me queda eso de seguir esforzándome. O sea Ayuda. que podríamos utilizar el deporte Para aprender a entrenarte. para aprender el valor del esfuerzo. Totalmente, de acuerdo. Y Sí, para tener un modelo que te pone en evidencia que si no te esfuerzas no lo consigues y por lo tanto lo que tiene más valor no es cómo hayas llegado al mundo, ¿no? Con tus condiciones físicas, sino lo que hagas con ellas. Totalmente de acuerdo. Sí, puedes tener unas condiciones que dices, no tienen jugadoras de tiene un cuerpo, tiene una movilidad, tiene una facilidad, pero es perezosa. O yo creo que a veces no tienen ese objetivo, no lo tienen claro ellas. Y a veces están influenciadas por fuera, de eso es lo que tienes que ser, eso es lo que quieres, pero no es lo que realmente persiguen. Y entonces es picar piedra, no te sirve para mucho. O sea, tiene que estar alineado cuerpo, mente. Total, sí, porque a veces aparecen allí porque las han empujado sus padres. ¿Vale? La familia ha hecho, venga, va, y hace ser algo que salga de dentro. A veces no les sale de dentro y nosotros como entrenadores tenemos que potenciarlo, ¿eh? Si tienes la capacidad de potenciarlo y que esa jugadora acabe amando eso que hace, entonces explotan. Muy bien. Muy bien, tengo aquí otra pregunta que es ¿cómo afecta a nivel mental y emocional el entrenamiento, el rendimiento físico? Bueno, es un entrenamiento, es decir, si estoy muy bien físicamente, a nivel mental, es como si entrase más oxígeno en el cerebro, ¿sabes? Como una especie así. La buena alimentación, el buen descanso y el ejercicio físico hace que tu cerebro funcione a tope. Se nota cuando alguien es más sedentario, que no se esfuerza tanto. También es como si se le durmiesen un poco las neuronas. Es un ejemplo, ¿eh? Sí. Pero la actividad física lo activa todo, absolutamente todo. Y al revés, si mentalmente no estás muy activo, no te ayuda mucho a nivel deportivo. Entonces, una de las cosas que siempre les decimos es, antes de que tengan un entreno, un partido, no pueden levantarse de estar acostadas y meterse en la pista, porque la cabeza no está despierta. Si no está despierta, el cuerpo no rinde al máximo. Y al revés. Si mi cuerpo no está muy activado y muy vivo, a nivel mental es una cosa que se retroalimenta una cosa con la otra. Somos una única pieza y hay que ha de fluir todo dentro de nosotros. Sí. En los últimos años o incluso siglos hemos separado todo en partes, ¿no? Para poderlo estudiar, el cuerpo por un lado, la mente por la otra, pero realmente va todo junto y se retroalimenta y necesitamos estar alineados y no lo cuidarlo todo. Sí. Muy bien. Sí, este es un punto que me interesa mucho porque como nosotros planteamos una metodología, una manera de trabajar, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo son los entrenamientos? ¿En qué consiste el entrenamiento? O sea, nosotros lo que vemos siempre es a los jugadores, a las jugadoras cuando están en la cancha y ya están jugando un partido. Pero detrás de ese partido hay toda una semana de trabajo. Todo un año. Todo un año de trabajo. Toda una programación. Primero tienes que hacer una programación porque tienes que saber organizarte. Si sé que quiero llegar hasta aquí, es como que el que prepara un viaje para ir a la montaña, a ver qué necesito en la mochila de poner, pues es lo mismo. Tienes que tener una programación no solo física, que para eso tienes un profesional que prepara esa parte, y una programación técnica y ver desde dónde parte esa jugadora y ese grupo para poder llegar hasta aquí. Y entonces, una vez tienes toda esa programación, que es una macro programación, las haces micros, que es por semanas. Entonces, cada semana preparas para llegar hasta aquí esto primero, luego esto, y vas sumando. No eres ambiciosa de quererlo todo de golpe. Y cada día, cada partido tienes que ver cositas que has hecho en esta micro semana. Y dentro de esa micro semana tienes los días, las sesiones de cada día. Y esa sesión la repartes de menor
de situaciones mías con nadie más, en mi aprendizaje, y luego las voy sumando con el resto para complementarlo. Y eso lo haces dentro de esa misma sesión, vas creciendo poquito a poquito y cada vez más. Y cada sesión de una semana son diferentes porque buscas cosas diferentes. Esto es briefing. Bueno, es que eso es un entrenamiento para esto es un entrenamiento. Sí, cualquier sí, cosa sí. que quieras conseguir necesitas todo ese proceso para llegar. Muy bien. Claro, y deportivamente, y tienes que tener diferentes tipos de profesionales para conseguir cosas diferentes. Y dentro de esta programación anual, ¿cómo es un día en la vida de estas chicas a las que tú entrenas? ¿Cómo está distribuido el día? ¿Qué tareas? ¿No? ¿Cómo se desgranan las tareas que van a hacer dentro de un día? A nivel de pista. Sí, o sea, yo me imagino que hay cosas que son a nivel físico, ¿no? Lo que has dicho antes, Sí. yo tengo que muscular brazos, Sí. piernas, tengo que aprender a ser más rápida, Claro, tal. sí. Luego tengo que aprender a jugar con el de al lado, tengo que aprender a pasar la pelota, o sea, ¿y cómo se estructura esto dentro de un día? O sea, ¿se juega un partido cada día? No, ¿Qué hacen y cuántas horas? O sea, también para dimensionar las horas que necesitan. Bueno, estamos hablando de un grupo de élite, Sí, ¿eh? sí, ¿Vale? sí. No es extrapolable. No, yo no lo voy a Yo a hacer, veces lo siempre prometo. lo hablo con mi compañero de pista, le digo, ¿cómo se lo monta la gente que tiene menos horas? Si me hacen falta horas a mí. Porque claro, siempre quieres más, ¿no? Porque quieres que tener los resultados antes. Todo y con eso hay una cosa que es importante, es que el descanso también forma parte del entrenamiento. Muy bien. ¿Vale? No puedes estar siempre a full porque entonces no vas a llegar a nada. Necesitan su espacio, su descanso mental a nivel de todo, su descanso espiritual, descanso ocio, tienen que tenerlo todo para llegar a tope cuando vayan a trabajar, ¿no? Pero, por ejemplo, a nivel físico tienen sesiones que solo son físicas, porque tienen que estar muy centradas en eso que van, porque el cuerpo se prepara para eso que dices, ostras, trabajo que haces, piensas, ¿y esto de qué les va a servir? Y sí, se acaba traduciendo, pues preparas la musculatura. Y luego una vez entras, tenemos sesiones muy, por ejemplo, los lunes no hay nada de oposición, nada. Es decir, no nos enfrentamos la una a la otra, solo es aprender toda la mecánica técnica para poder luego ejecutar lo táctico, que es qué respuesta vas a darme tú a lo que yo te haga. Entonces, claro, y eso es una suma. Y entonces los lunes empezamos más suavecito, más técnico-táctico, que no sea tan mental, más mecánico, que lo vayan asimilando, y luego vas introduciendo que la persona que tienes delante te provoque un problema, pero que tenga tiempo de ver cuál es la solución. Y cada vez ese problema será más rápido y tiene que ir más rápido a la hora de tener que resolverlo. Y ese es el funcionamiento que va teniendo toda la semana. Pero es muy interesante y vuelve a ser un paralelismo clarísimo. Y entonces hay una parte que es mecánica, ¿no? Que cuanto más afianzada está la parte mecánica, luego más fácil será la parte táctica, ¿no? Claro. Porque como esto ya lo tengo de base, claro. ya tengo que estar concentrada en cómo me muevo yo, ¿no? Claro, tu respuesta. Claro, lo que no puedo estar es pensando en la mecánica. Exacto. Porque si tengo que primero sí que tengo, cuando lo aprendo tengo que estar pensando y concentrada solo en esa mecánica. Pero una vez ya la tengo incorporada, que son horas, ¿vale? Por ejemplo, el tiro es una cosa que es mecánica, muy mecánica, y te tiene que salir de natural. Claro. Tienes que hacer muchas repeticiones y de mucha manera para que te salga fluido, para cuando tenga que ejecutar la máxima velocidad no tenga que pensar más que en lo que estoy haciendo en ese momento. Esto, en lectura nosotros tenemos una parte que es la descodificación, que hay que automatizarla, hay que mecanizarla. Exacto, sí. Y luego jugar el partido sería la comprensión. Exacto. Y tengo que estar centrada en la comprensión, no puedo estar centrado en la mecánica. La mecánica tiene que venir sola. Exacto. Es exactamente lo mismo en deporte. Exacto. Me encanta. Sí, me encanta. Sí, porque además tienes que, me imagino que debe ser lo mismo, tienes que entender qué está pasando aquí en la lectura o qué está pasando para poderlo. Pues es lo mismo, yo tengo que estar viendo, y no solo lo que estoy haciendo contra ti, sino que tengo en la pista 4 compañeras más, con 4 que lo que hacen es impedir que hagamos las cosas. Y mi vista, la vista es una de las cosas que más se trabaja también en baloncesto, porque lo que es visión periférica, de tener la capacidad de ver lo que está pasando, te miro a ti, pero puedo ver lo que está pasando aquí. Y tengo que ir incorporando todos esos elementos
porque forman parte de la respuesta de lo que acabará pasando. Si solo veo lo que pasa aquí, no me funciona. Pero esto lo tengo que dominar. Y luego ya voy ampliando mi visión de todo. Muy bien, es que me encanta cómo es exactamente lo mismo. ¿Cuántas horas trabajan estas profesionales? Pues mira, hacen 2 sesiones diarias. Hacen una sesión por la mañana y una sesión por la tarde, de 2 horas y 2 horas. 2 horas y 2 horas. Hacen 3 días que solo es físico y los otros demás son pistas. Hay sesiones que son específicas, por ejemplo, solo de tiro. Es lo que más mecanizado. Es lo más mecanizado porque es lo más preciso, que es lo que cuenta, que entre por ahí. La pelota tiene que entrar. Exacto, entonces que un pase venga un poco más a la derecha o un poco más a la izquierda, ¿vale? Pero el aro no se mueve. Claro, Si tiras, el aro no ves que hace... Por tanto, hay una sesión muy específica solo para eso, que es lo que nos suma, por decirlo de alguna manera. Sí. Y hacemos también trabajos de dinámica de grupo, porque claro, hay conflictos. Hay historias también, porque claro, somos muchos en pista y tienes que compartir y tienes que hacer y el conflicto existe y controlar el conflicto es bueno, porque luego te encuentras en un partido que dices, hay historias, ¿cómo lo gestiono todo esto? ¿No? Es que hay trabajo para todo. Claro, y además en el entrenamiento puedes tener conflicto en tu grupo, pero Sí. cuando estás fuera puedes tener conflicto con tu grupo y con los contrincantes, Exacto. que ya lo tienes por y con el público, y con el público, y con el árbitro, y con el señor del pabellón que no ha abierto las... No, la gestión de los conflictos es una de las cosas que más hay que hacer, ¿eh? Porque cuando hay una competición el conflicto sale constantemente. Es como en el aula, tienes conflictos en el aula, pues es exactamente lo mismo. Bueno, y esto nos da pie a pasar a la figura del entrenador, porque tú aparte de entrenar toda esta parte más física y más de juego y más de táctica, tienes que gestionar todo esto, tienes que gestionar que tienes a unas personas con sus sentimientos, con sus egos, ¿no? Con sus problemas, con sus ilusiones, con sus frustraciones, y esto te convierte ¿en qué? ¿En psicóloga? Bueno, ¿en madre? No, en gestionadora. Gestionadora. Sí, porque a veces una de las cosas que tienes que decirles es que a las veces que vienen, claro, ¿qué te pasa? Es que la profe de inglés, bla, bla, bla. ¿Sabes? Enfadada, digo, ahora vas a entrar en la pista. Todo esto déjalo aparcado, porque todo aquello lo que estás pensando te está generando unas emociones y estas emociones no te van a dejar hacer tu trabajo bien hecho. Aprender a dejar las cosas fuera. Yo siempre digo, dejas la mochila y dejas todo, porque te vas cambiando. Es como si te pusieses el mono de trabajo. Me cambio de... Pero eso, adolescentes de 14, 15. A ver, es una lección para todo el mundo, porque cuántas veces, ¿no?, los padres han tenido un problema en el trabajo, los padres o las madres, y llegan a casa con esa mochila y se descargan pues con la pareja, con los hijos, con el vecino. Totalmente. O sea, esto es un aprendizaje vital para todos, ¿no? Aprender a saber con quién nos tenemos que enfadar, en qué momento y en qué medida, ¿no? Para mí lo básico es tener la conciencia de que eso pasa. Si yo sé que tengo conciencia de que eso está pasando, entonces voy a poder actuar. Pero si no tengo conciencia y me dejo llevar por cómo voy, ahí a veces hacemos mucho trabajo de temas de respiración. ¿Vale? De aprender porque la respiración arriba un momento en que, por ejemplo, en algo tan básico como es un tiro libre, que es el único momento del partido en que puedo tirar y nadie me molesta. Estoy sola con el aro, los demás se apartan y me dicen para ti. Y tengo 5 o 6 segundos para poder ejecutar. Y ahí haces tu rutina, me relajo, respiro para poder hacer la técnica lo mejor que la sé hacer. Claro, eso en medio de un partido es complicado, pero aprenden a gestionar eso también. Entonces, cuando entran en el entrenamiento tienen que tomar conciencia de cómo llegan para poder entrar con las mejores condiciones. Si no, a la segunda o la tercera la calle y cuando estés mejor ya volverás. Me gusta, en este congreso, en diferentes entrevistas, ha salido la palabra conciencia. Y es algo que muchas veces no está en nuestro vocabulario en la calle de manera así profunda, ¿no?
Y es algo vital en todo, ¿no? O sea, primero tienes que ser consciente de ti, de lo que te pasa, de cuáles son tus problemas, de cuáles son tus limitaciones, etcétera. Y esto es un poco la clave de todo, ser consciente. Porque si eres consciente puedes trabajar con ello. Si no eres consciente, te dejas llevar. Exacto. Y eso, y sobre todo no entrar con pensamientos que nos no tocan. Porque si no, trabajo bien. Yo el otro día tuve una jugadora, tuvo un conflicto con otra saliendo de clase. Estaban ahí, entraban en la pista y pensé, ya, no vamos bien. No vamos bien porque ya, pues claro, evidentemente estaba una de ellas tan metida pensando en todo lo que había pasado fuera, que estaba haciendo un entrenamiento horroroso. No estás entrenando, no sirve, estás perdiendo el tiempo. Y entonces, que es que si cuando entras en la pista no estás para lo que estás, no vale la pena, estás gastando físicamente un tema de que te apartas, piensas un poquito dónde está y cuando te hayas quitado de la cabeza todo eso, luego te vuelves a meter en la pista. Y ya está. Salió, lloró un rato y luego ya entró. Y ya está, y se toman un poquito de tiempo para entrar más limpias. No, si no. Entonces, claro, aquello que con lo que dentro pensando me retiene el resto del entreno. Claro, claro. Y vuelves a ir lo de antes, ¿eh? Lo de la mente y el cuerpo, que tienen que estar alineados, porque si no, estamos disociados y no funcionamos. No, porque estoy con mi cabeza en otro sitio y mi cuerpo haciendo otra cosa. Es como que yo quiera irme andando para allá, pero estoy pensando, me digo, un pie para aquí, otro para allí, no voy a ningún lado. Mira, es como estar frenada. En adolescentes esto es difícil, no lo siguiente. Ya. Bueno, esto lo explican muy bien los neurocientíficos, ¿no? Que en la adolescencia hay todas unas neuronas de esta parte frontal que se están suicidando literalmente, ¿no? O sea, hay una muerte neuronal, hay una serie de neuronas que no han encontrado sus conexiones y van desapareciendo. Y esto ocurre en la adolescencia. Hay como una limpieza, una poda neuronal se llama. Entonces, esto provoca en parte este desfase que tienen los adolescentes. Entonces, cuando no entendemos qué le está pasando a aquella persona, nos tenemos que acordar que está perdiendo neuronas literalmente. Voy a usar la frase. Y son las neuronas del frontal, ¿no? Que son las que planifican, las que dirigen, las que inhiben, las que autocontrolan. Por lo tanto, les está ocurriendo eso. Y hay que tener esa paciencia, ¿no? Bueno, no se lo digas a mis jugadores, no ya tienen una excusa, ¿eh? No se lo diremos. No se me están ensuciando las neuronas. No les vamos a enseñar la entrevista. No. Vale. Luego tengo aquí otra pregunta que dice, ¿es ganar a los otros o ganarse a uno mismo? ¿Cómo se plantea esto? Bueno, eso en atletismo eso está muy claro. En realidad me tengo que superar a mí misma porque es mi propia marca, ¿no? Pero en deportes de equipo a veces eso no nos lo planteamos así. Nos planteamos que es ganar al otro, ¿no? Pero claro, y a veces pasa cuando juegan una contra otra y una tiene un nivel mucho superior al otro, con la mitad de lo que yo haga, y yo les digo, es que no es la otra. Es decir, si no das tu 100%, no vas a subir ese escalón. Claro, siempre les ponemos el ejemplo de que tienen que ir subiendo escalones para llegar arriba, ¿vale? Y los primeros escalones son más bajitos. Pero los siguientes cada vez cuestan más de subir. Si mi objetivo es la compañera que tengo delante, que no tiene aún el nivel que tengo yo, no vamos bien, porque al final ella sí va a crecer porque está jugando contra algo fuerte, pero si yo no soy capaz de intentar realmente ser mucho mejor que ella, vamos a acabar igualando al final del proceso. Mira, si esto, yo hablo siempre de escaloncitos, de hecho digo que las sesiones Glyphing son escaloncitos que vamos poniendo para que todo el mundo pueda subir, todo el mundo pueda llegar. Y luego otra cosa que también decimos, y es verdad que hay niños que a lo mejor, o niñas que les cuesta aprender a leer, pero se esfuerzan y acaban siendo buenos lectores. Y otras personas que a lo mejor han llegado, lo que decías tú también antes, pues con un cerebro estupendo para poder leer, no ejercitan y no se convierten en buenos lectores. O sea que tú puedes tener un buen material de base, pero si no lo utilizas, no lo trabajas. Hay que practicarlo a diario. Es que además se nota mucho algo tan sencillo como, por ejemplo, la mecánica de tiro, el porcentaje de acierto en el tiro. Una jugadora que sea una buena lanzadora, una buena tiradora, que ya la engloba y dices, es la tiradora. Esa jugadora, si se está una semana sin hacer tiro, el primer día que llega después de esa semana puede tirar y no tocar de lado. ¿Cómo? Es decir, que el ejercicio ha de ser constante.
Porque por mucho que seas muy bueno en eso, si te paras con la musculatura, tú si te puedes ir a correr cada día, si de repente estás una semana, el primer día que vuelvas a correr ya no vas a correr lo mismo, te va a costar volver a coger el ritmo, es decir, que nunca puedes parar. Sí, sí. Y de hecho la musculatura se pierde muy rápidamente. Demasiado. Cuesta Sí. mucho ponerla fuerte, sí. pero se pierde con una facilidad enorme. Sí. Si has estado alguna vez en el hospital una semana, luego sales del hospital y casi que te cuesta andar. Total. Y dices, pero si yo tenía músculos, pues en una semana... Es más, cuando una persona se lesiona, por ejemplo, de la rodilla, a la espera de que te vayan a operar, tienes que estar trabajando la musculatura del cuádriceps, que es la que aguanta la rodilla, aunque estés lesionada. Hay diferentes tipos de trabajo que se pueden hacer, porque cuando entres en quirófano vas a perder tanto, tienes que entrar mucho más fuerte para que cuando tengas ese tiempo de recuperación, la musculatura esté ahí, porque cuesta mucho, mucho. Sí. Esto también ha salido en otras entrevistas, ¿no? La práctica. Hay que practicar. No, o sea, no hay una fórmula mágica. Podemos tener muchas técnicas, muchas estrategias que están y sirven para ayudar y todo esto que nos estás contando, pero al final hay el esfuerzo y hay el trabajo y eso no nos lo quita la nadie. Constancia. Y la constancia. Esto seguramente salía en la algún constancia. momento. Si no eres tienes que hacer que cualquier cosa se acabe convirtiendo en un hábito. Sí, y solo se convierte en un hábito cuando lo has hecho muchísimas veces. Y cuando se convierte en un hábito, ya forma parte de ti. Ya no es que la dejes de hacer, sino que ya no vas a querer dejarlo de hacer. Es como el hábito de lavarse los dientes, que lo haces todos los días y te levantas un día y no puedes, dices... me falta algo, no estoy despierta. Sí, pues es eso, tienes que conseguir. Hay cosas que necesitas que sean un hábito para poder seguir avanzando. Muy bien, pues en el deporte es así y en la lectura también es así. Vale, antes te he preguntado por las habilidades que destacarías en un jugador, una jugadora, en una entrenada, ¿no? Y ahora te pregunto por qué habilidades destacarías en una buena entrenadora, en este caso en básquet, ¿no? En baloncesto, pero seguramente, como nos está pasando todo el rato, lo vamos a extrapolar. Sí. Bueno, una de las cosas que tiene que tener una persona que se dedica a entrenar, primero es estar siempre al día de todo. No te puedes parar, no puedes pensar, bueno, ya lo sé todo, tengo que seguir avanzando, porque si no, lo único que hago es repetir siempre lo mismo que iba haciendo. Tengo que ir incorporando, además, un deporte como el baloncesto, que siempre hay cosas nuevas, hay cosas muy nuevas. Entonces, mantenerte siempre al día de conocimientos y ponerte constantemente al día es una cosa importante porque les voy a dar a mis jugadoras más conocimientos, si no, les voy a dar cosas antiguas solo, ¿no? Segundo, la misma ilusión que les pido a ellas que se diviertan, tengo que tener yo. Porque si yo cada vez digo, eso ya es malo. El día que me pase eso, ese día tienes que dejarlo. Sí, y tienes que tener esa ilusión. El aprender mucho de ellas. Porque yo a veces eso que dices, vamos a montar un ejercicio así, tal. Y ellas me ayudan a crear esos ejercicios, porque acaban encontrándole todas las trampitas. Y digo, así me gusta, que me enseñéis cómo tengo que hacerlo para poder mejorar mis propios ejercicios y divertirme yo montando eso. Y luego, otra cosa que también es muy importante es que no puedes hacerte ideas de alguien, porque entonces las acabas encasillando a ellas mismas. Si acabo pensando, esta persona es así, y la meto en esa casilla, ya mi capacidad de entrega hacia esa persona va a bajar también, porque ya la tengo muy encasillada. Tengo que dejar siempre esa puerta abierta para decir, ostras, sorpréndeme, y darle las herramientas para que te sorprenda. Porque si no te sorprende, a lo mejor te sorprende, pero no lo estoy viendo. No puedo permitir que nadie sea invisible en mi grupo. Si la dejo que permito que sea invisible, no le estoy dando todo lo que tengo yo. Y sobre todo que es que crecemos juntas, que es que aprendemos la una de las otras. Si ellas no me exigen más, yo tampoco voy a tener esa capacidad. No, ahora acabas de decir otra cosa muy bonita, no solo en deporte, sino en todo en general, lo de no encasillar a nadie, ¿no? En tener una mirada abierta a que el otro se desarrolle y además, aunque tú no lo estés viendo todavía, darle las herramientas porque si está, que se pueda manifestar. Exacto, dejar que te sorprenda, porque es que es tan bonito cuando alguien te dice, ostras, ¿pero qué ha hecho? Pero sí, ¿sabes cómo? Ostras, yo no me imagino. Y eso es
que a veces nos hacemos la idea de cómo es alguien y no la dejamos Sí, crecer. son los prejuicios y son... bueno, yo esto lo llamo la mirada posibilista. Y esto Kierkegaard, el filósofo, tiene una frase que dice: si pudiese pedir algo, no pediría riquezas ni poder, sino que pediría el ojo que todo lo ve posible. O sea, pediría la capacidad de ver la posibilidad, ¿no? Entonces, yo esto lo utilizo porque muchas veces cuando trabajamos con niños con dificultades de lectura, claro, tú trabajas con deportistas de élite, ¿no? Sí. Pero nosotros muchas veces trabajamos con niños que justamente la lectura les cuesta mucho, que luego pueden ser fantásticos y lo son en muchísimas otras cosas, pero que la lectura les es un problema. Entonces los padres tenemos este encasillar, o las maestras o los maestros tenemos este encasillar de lo que estoy viendo es a un niño o una niña con un problema. Y entonces yo siempre hablo de la mirada posibilista. No lo encerremos ahí, porque con trabajo, con dedicación, nos va a sorprender. Pero tenemos que tener esta mirada abierta y esto nos sirve para los padres, pero yo creo que nos sirve en la vida siempre, ¿no? Porque vamos todos con nuestros prejuicios. Sí, es que además hay una cosa que también es muy curiosa, y es que a veces a los que no les cuesta tanto hacer las cosas, les ponemos un nivel de exigencia tan alto que a veces ellos mismos no consiguen llegar. Superarlo y los estresas. Y entonces es como que hay que dejarles... Y a este de aquí, que no le has exigido tanto, va haciendo el clic, 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 y cuando te das cuenta, ¡pum!, ha llegado al mismo sitio y acaba llegando más lejos, sencillamente porque le has dejado espacio para crecer. Y eso es la exigencia. Entonces, hay que ser exigentes, pero con un margen para que puedan crecer. No sé si me explico. Sí, lo entiendo, pero tú cuando aplicas esto, que sí, es el equilibrio con el punto medio, que es donde está la virtud, ¿no? De saber cuánto exigir, ¿no? Y cuánto dar margen para que el otro se desarrolle. Y esto ya es la perfección si se consigue el punto. Pero no todo el mundo tiene el mismo punto, ¿no? O sea, tú como entrenadora, cuando tienes ¿cuántas chicas tienes ahora mismo, por ejemplo? En específico 12. 12, vale. Sí, hay un grupo de 24, pero específicamente trabajas con 12. Pero curiosamente ves mejor cuando no estás con las tuyas y ves a las de los demás. Ya. Porque eso te da una mirada más retrospectiva y ves, esa jugadora está sufriendo. Esta está porque cuando los que lo dirigimos directamente al grupo, estás tan pendiente de eso que te olvidas de mirar un poquito por detrás. Y ese mirar un poquito por detrás te da mucha información. Y eso es bueno. Cuando estás dirigiendo un equipo, no hay una persona sola. Está el responsable, el segundo entrenador. Y a veces el trabajo de esa persona, de ese segundo, es ver eso que no estás viendo en primera línea. ¿Sabes? Porque si no, ¿cómo lo dice eso? El refrán ese de que los árboles no te quiten... Sí, que no te dejan ver el bosque, o que el bosque no te deja ver los árboles. Exacto, pues eso es básico. Porque miras y dices, mira esto, mira lo otro, porque solo estás viendo lo que realmente te impacta en primera línea. Sí. Mientras tanto, además va creciendo. Y que vuelve a ser una mirada consciente y con una perspectiva diferente para no perderse en el problema, que al final uno puede acabar siendo parte del problema más que de la solución. Exacto, exacto. Sí. Y lo que te preguntaba hay diferentes puntos para las diferentes personas. O sea, tú tienes que darte cuenta de cada una de ellas si necesita que exijas más o si necesitas darle espacio. O sea, tienes que modularlo para cada una. No es igual. Son todas diferentes, son únicas. O sea, tienes que estar cada día. Sí, lo que ocurre es que yo a veces siempre les comento que ellas son 12, nosotras somos 1. ¿Vale? Es más fácil que se adapten a lo que exigimos aquí que no ir, ¿sabes? Que no ir, es decir, eso forma parte de su esfuerzo también, ¿no? Pero sí, evidentemente tienes que ver, es como cuando las ves jugando, cuando alguien se cae al suelo, que se hace daño, según quién es ya te levantas rápido, porque dices, esta no se queja nunca, o según quién es estás ahí, bueno, ahora se levantará, ¿sabes? Vale. Las acabas conociendo, ¿no? Sí. Pues es lo mismo, sí. Sabes que a una no le vas a levantar la voz más de lo que toca porque ella reacciona rápido y otras veces digo, es que pareces que sea sorda porque o le levantas la voz o no te reacciona. Es como pasa con la casa. Claro, sí, Tienes hijos no son todos diferentes, sí, ¿no? Es lo mismo. Muy bien.
Vale, la motivación. La motivación es clave. Antes has dicho tienes que divertirte y tal, pero cuando, bueno, igual a ti no te ocurre justamente porque estás con deportistas de élite, pero ¿tú sientes que tú tienes que formar parte de esta motivación? ¿Tienes que motivar? Yo siempre he pensado que alguien que hace algo porque quiere ya está motivado. ¿Vale? Entonces, yo lo que me toca hacer es alimentarla esa motivación, pero para mí no es provocarla. ¿Vale? Otra cosa sería que me viniesen, por ejemplo, cuando tú empiezas un primer día con niñas de 8 o 9 años que no han jugado nunca en su vida a básquet y entras, ahí sí que tengo que motivar yo. Porque tengo que hacer lo imposible para que les guste ese deporte, para que se queden. ¿Vale? Entonces hago de todo. Ahí sí que formo parte yo de esa motivación. Pero cuando alguien ya viene a ti porque quiere, porque eso le gusta, lo único que tengo que hacer realmente es que esa motivación sea real. Y es hacerlo divertido yo también. Pero yo, venga, va, además, sí, cuando se hunden porque algo está fallando, por tal, sí que las animas a decir, no pasa nada, puedes equivocarte, repítelo, pero una motivación de acompañamiento, no de poner un extra. ¿Y hay algún elemento que sea clave en esta motivación o va a variar en función del momento y de la persona? ¿O hay algo que dices, esto es básico para la motivación? O quizás no, ¿eh? Es una pregunta así. Bueno, yo lo que intento es verle el lado positivo de aquello que no han hecho bien, más que remarcar lo negativo, porque a veces tenemos tendencia, es que no has hecho esto, no has hecho esto, no has hecho esto. No, no, no. Has hecho esto muy bien y esto muy bien. Ahora solo te falta que mejores en esto y en esto. Porque es que si no se lo miran, lo que hemos dicho, pensamientos aquí en la cabeza y solo están dando, ya lo hacen por sí mismas, si encima lo alimentas más desde fuera, ya no sales. Esto es el refuerzo positivo, es el nombrar en lo que tienes que mejorar, pero siempre valorando mucho todo lo que ya haces bien. Y sin dejar de tener en cuenta aquello que no has hecho Claro, bien. claro, sí, sí. Porque tampoco se trata de decir todo bien y entonces No se frustran rápidamente. No les digáis mentiras, no le digáis lo has hecho muy bien cuando no es verdad, porque además ellos ya lo saben. Exacto. Ellos ya lo saben. Eso está mal, a pesar de eso estoy aquí, ha estado muy bien, ahora solo falta mejorar esto. ¿No? Vamos a poner atención en esto, esto ya funciona. Muy bien, muy bien. Ya está. Muy bien, muy bien. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, esto es algo que no sé si tú nos podrás contestar, porque justamente como estamos con deportistas de élite, pero yo tenía una pregunta que es justamente con la motivación, ¿cómo se motiva a alguien que está acostumbrado a perder? Que quizás no tengas la respuesta porque tú trabajas con personas que ya son muy buenas en lo que hacen. Bueno, sí, pero siempre hay alguien que está por debajo del resto. Vale. Claro, siempre hay alguien y más, claro, a veces vienen cuando tienes un grupo siempre tienes la que está top, la 12 por decirlo, y esta que está aquí, que no tiene o que hacen trabajos diferentes y en eso no soy buena, que ese es uno de los temas. Por ejemplo, una jugadora de 1,95 m no es tan habilidosa con la pelota en el suelo como puede ser una jugadora que sea su trabajo de 1,70 m, ¿no? Entonces, claro, lo que tienes que hacer es hincapié en que eso no es su fuerte, pero que tiene otras cosas fuertes y tiene que aprender a mejorarlas. Entonces, la jugadora que está siempre acostumbrada, eso pasa, cuando te metes en un sitio que no está a tu nivel, te acabas estresando y el estrés no te ayuda. Entonces, tienes que plantearte objetivos diferentes estando en el mismo sitio. Por ejemplo, yo es que lo he vivido con otros equipos que les pegan palizas de 40 cada fin de semana. Incluso la propia entrenadora, ¿cómo la animas para que entras en la pista y para que sigas? Entonces tienes que plantearte retos de mejora. Retos de mejora, es decir, vale, esta vez has perdido de 30 contra este equipo, tu objetivo será la próxima vez perder solo de 20. Esta vez me han cogido tantos rebotes, la próxima vez, porque es evidente que esta persona es superior a ti o esta situación te supera, pero tienes que ir poniéndote retos que tú sí que puedes conseguir, que es, en lugar de estar aquí, estar aquí. Y como estos de aquí nunca van a hacer esto, porque como ya están por encima, lo que decíamos, no van a esforzarse más. Entonces, la mejor manera es ir planteando retos que no miren lo que les hace daño, sino lo que yo he mejorado para estar ahí.
Muy bueno, sí, sí. Esto es lo que Florencia Salvarezza, que es también una compañera de profesión argentina, ella habla siempre de la sensación de logro. Es decir, tienes que dibujar metas que sea posible alcanzar para obtener esta sensación de logro, porque esto es lo que te permite continuar. Claro, si tu meta está tan arriba que no la vas a alcanzar nunca, evidentemente el estrés, y eso también lo explica mucho David Bueno, y es que si te estresas, probablemente tu cerebro deje de funcionar. Por lo tanto, tampoco... Te colapsas y dices, me voy. Pues y se van. Están físicamente allí, pero se van. Sí. Muy bien. Tendríamos que entrevistar más a los deportistas, porque sabéis muchas cosas sobre el cerebro. Bueno, o sea, porque tenemos muy poco tiempo para poder hacer las cosas. Y... Sí, está... Muy bien. Bueno, ya estaría. Yo no quería preguntarte una cosa que es totalmente así random, ¿qué mide tu jugadora más alta? ¿Cuánto mide? 2,07. 2,07. Y tiene 16 años. 16, pero no va a crecer más, ¿no? ¿O se puede crecer más? Bueno, esperemos que no crezca más, porque si no ya empezar a tener algún problema. Es que hay... Y de todas maneras, la media de las jugadoras que tenemos es bastante alta, ¿eh? Jugadoras sobre el 1,90 m es lo más normal. Sí, la menos alta, ¿cuánto mide? Unos 64, 65. Uy, como yo. Sí. Mira. Sí. O sea, que podría jugar y todo. Sí, pero es muy rápida, ¿eh? No, pero evidentemente algo tiene que tener, porque pobres. No, bueno, tienen la capacidad de hacer mejor a sus compañeras. ¿Has visto? Que esto es un valor incalculable. Es el valor. Porque tú puedes tener muchos centímetros, puedes tener mucha calidad, pero es lo que decimos, hay que darles de comer. Y estas jugadoras tienen el cerebro preparado para ir a mucha velocidad y ver muchas cosas. Lo que tiene es que un equipo de baloncesto, cualquier otro equipo, tiene sus elementos diferentes, y lo que es bueno es que el engranaje funcione. Si esta es capaz de hacer funcionar a esta y esta es capaz de hacer funcionar a esta, lo más difícil, que ese es el trabajo del entrenador. Que no vayan cada uno por su cuenta, porque si no, es una guerra. Muy bien. Pero sí. Pues yo casi que dejaría esto como punto final, porque preguntando una cosa tan banal, diríamos, como la altura, ha salido otra perla para aprender que es la más bajita, pero tiene la capacidad de hacer que funcione el resto todo. Funcione. Claro, es como que dices eso del aleteo de las mariposas, ¿no? Solo eso y pues es lo mismo. Sí. Muy bien, pues muy bonito. Pues no sé si tú quieres añadir alguna cosa más. Bueno, la importancia que tiene todo el entorno en el que se mueven. Si el entorno que tienen no estuviese correcto, no podría funcionar nada. Y cuando hablas de entorno, me refiero a que tenemos fisios, tenemos médicos, tenemos psicólogos, tenemos un montón de gente que se interesa para que nosotras estemos bien, cómodas, para poder funcionar y poder hacer todo ese esfuerzo. Yo creo que eso es básico en todos, como en casa. Si en casa necesitan que haga el agua para la ducha, la nevera llena, la cama, todo, para que la familia pueda más... Pues yo creo que la gracia del deporte está en que no sea una seta solo, que está ahí en medio, sino que tenga todo alrededor que le ayude a que esto funcione. Tiene que tener una intención en el entorno para que esto pueda funcionar. Yo eso creo que es básico. Pues muy bonito también. Pues muchísimas gracias, Silvia. Ya me encantó conocerte la otra vez. Y ahora pues todavía me ha gustado más conocerte. Es un placer además, porque compartimos bien. Aparte que nos entendemos, aunque yo no sea deportista. Bueno. Yo jugué a baloncesto cuando era joven. Sí. Pero yo lloraba en los partidos. O sea, ¿Te divertías? Yo sufría mucho cuando el equipo contrario jugaba sucio. Yo lloraba. O sea, yo jugaba llorando. De no entender por qué me estaban pegando, por qué intentaban darme codazos, cómo podía ser. Bueno, eso ocurre hoy en día y es una de las cosas que tienes que aprender a gestionar, que el otro va a hacer lo imposible para conseguir y que tú tienes que mantener la calma. Para eso necesitas estar fuerte, para eso necesitas estar ágil y hábil, porque eso, si tú hubieses sido cuadrada y fuerte, te hubiese importado ¡pam!
No, a mí me motivaba eso, ¿eh? O sea, yo quería jugar mejor para demostrar que jugando bien podías ganar, que no necesitabas jugar sucio, pero jugaba llorando. La rabia. Exacto. Pero ¿por qué bien cuando nadie mira? Me está haciendo daño. O sea, me quiere hacer daño. Yo no lo entendía. Sí, sí. Eso sigue ocurriendo. No tenía la fuerza mental. Yo la jugadora esta que tengo 6 le cuesta moverse. Le cuesta moverse y tiene el cuerpo que le cuesta un poco contra un cuerpo de 2,6 con una niña de 15 y 16 años. Es complicado. Y a veces llora porque dices que son injustos, me pegan. ¿Ves? Y yo solo toco un poquito. Y como soy fuerte, grande, pues ya está. Pero bueno, hay que entrenar eso también. Claro. Es la realidad con la que te vas a encontrar. Pues a por ello, ya llegará un momento en que todas van a ser como tú, más o menos. Y entonces esto va a ser una ventaja. Como tú más o menos, ¿qué quieres decir? Pues que cada vez, claro, son niñas muy grandes físicamente y se mueven en un entorno que son pequeñitos, van a clase y ves que salen de clase, los demás los llegan por la cintura, ¿sabes? Entonces llega un momento en que cuando te dedicas a ser profesional de esto, el resto que te encuentras son así todas. Ah, vale, o sea, te vas al ambiente al que perteneces, digamos, y ya no destacas. Exacto, sí. También está bien encontrar tu lugar en el mundo. Exacto, no, en que llega un momento en que todo ese aprendizaje te lleva hacia un sitio. Claro. Y acabas encontrándote con todos los que van a parar al mismo sitio con las mismas expectativas para esto. Entonces, eso tiene un sentido. Pues, llegarás ahí y lo que te encontrarás será esto. Y has de trabajar, pero cuando llegues ahí estés preparada para eso. Muy bien. Pues Silvia, muchísimas gracias. A vosotros por tener esta charla, y me encanta hablar contigo. Pues bueno, estamos muy cerca, además, estamos quizás a 1 kilómetro pues de distancia. O menos. No lo sé, sí. No lo sé, pero lo voy a hacer en coche, ¿eh? Bueno, yo igual la próxima vez vengo a verte corriendo. A ver si, ¿verdad? Vale. Bueno, en bicicleta, que tenéis el carril. O en bicicleta, que tenemos el carril. Pues muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias.